Hoy les voy a hablar del MACSE por ecocardiografía y la manera de realizarlo paso a paso. El MACSE significa excursión sistólica del plano mitral hacia adelante, es decir, desplazamiento del plano mitral o de la base del corazón hacia el ápex durante la sístole. Este desplazamiento podemos cuantificarlo utilizando para ello modo M. El modo M nos mediría el desplazamiento en milímetros desde el momento de la diástole final hasta el momento de la sístole, cuando este plano se desplaza en dirección al ápex. Y esta medición podemos realizarla a nivel del anillo lateral o a nivel del anillo septal. Acá podemos ver en esta figura cómo podemos colocar un haz de modo M o a nivel del anillo lateral o a nivel del anillo septal y medir el desplazamiento a través de esta técnica desde la diástole hasta la sístole final. En este video podemos observar a la izquierda un ventrículo izquierdo en visión apical de 4 cámaras con una función sistólica que visualmente impresiona ser normal y un haz de modo M colocado a nivel del anillo lateral y a la derecha el display del modo M mostrando el desplazamiento de ese anillo desde la diástole hasta la sístole y el desplazamiento en dirección al ápex. Cuando hacemos la medición nos da un valor de 1,7 centímetros que equivale a 17 milímetros de desplazamiento, como podemos observarlo en esta figura de la derecha. Acá vemos otro caso que es un paciente con una función sistólica globalmente disminuida, con dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, con un haz de modo M colocado a nivel del anillo lateral y aquí podemos visualizar el desplazamiento en el display de modo M. Cuando hacemos la medición del desplazamiento sistólico nos da un valor de 1,1 centímetro, es decir, 11 milímetros. Existe una diferencia importante entonces entre un paciente con una función sistólica normal que nos dio 17 milímetros y un paciente con una función sistólica deprimida que nos da 11 milímetros. Hay una relación casi lineal entre función sistólica y el desplazamiento del anillo mitral o de la base del corazón hacia el ápex en el momento de la sístole. Este es un artículo que les voy a dejar el link para que lo puedan descargar, donde revisan de manera profunda este método de valoración de la función sistólica longitudinal. Este artículo fue publicado en la Revista Europea de Cardiología en el año 2013. Y acá podemos ver los valores normales también obtenidos de esta revista. Se considera un MACSE normal, un valor entre 12 a 15 milímetros y en diferentes estadísticas que se han realizado se ha encontrado que MACSES por encima de 10 milímetros están asociados con una fracción de eyección preservada de más de un 55% y esto tiene una sensibilidad de 90-92% y una especificidad del 87%. Ahora, ¿cuándo usar el MACSE? El MACSE no se utiliza de rutina, pero si yo no puedo, por ejemplo, realizar una fracción de eyección porque la ventana acústica es subóptima, puedo utilizar el MACSE para tener una aproximación de la función sistólica del paciente, y esto, por ejemplo, en pacientes con terapia intensiva. Cuando necesito un estimado de la función sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo, como por ejemplo en pacientes que tienen cáncer, que reciben quimioterapia y no tenemos un equipo para hacer strain, el MACSE nos puede ayudar, y sobre todo cuando se hace de manera seriada, cada 3 meses o pre y post quimioterapia. Y por último, cuando necesito tener más información acerca de la función sistólica del ventrículo izquierdo para poder complementar la obtenida con la fracción de eyección u otros índices de función sistólica. A continuación les voy a colocar un video donde explico paso a paso cómo realizar el MACSE en un paciente. Para obtener un MACSE debemos partir de la visión apical de 4 cámaras enfocada en cavidades izquierdas. Una vez entrada la visión, ya que debo estar paralelo con el cursor, coloco el cursor o en el anillo septal o en el anillo lateral. Y una vez allí,
debo oprimir modo M para obtener el desplazamiento del anillo mitral hacia el ápice, meterme en medidas, dimensión, MAXE, y aquí medimos ese desplazamiento hacia adelante del anillo mitral.